Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a ver, para entrar en en el sitio de San Marcos para continuar con nuestra clase. Nada más vamos a verificar aquí que esté todo funcionando bien. Muy bien. Vamos a iniciar porque este, esta clase muchas veces la gente le gusta verla, pero la ven ya después, eh, tiempo después. Así que vamos a iniciar haciendo una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Porque en estos momentos, Señor, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de situaciones complicadas en nuestras vidas, tú estás con nosotros. Y a pesar de que veamos nubes y tormentas, tu amor, tu misericordia y tu perdón siempre nos acompaña y nos envías para que vayamos y hagamos un mundo mejor, que transformemos esta sociedad por una sociedad más justa y que trabajemos unidos para el bienestar común. Derrama tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. La semana pasada estuvimos trabajando sobre la visita del Papa Francisco con los obispos. Así que ahí fue donde nos quedamos la vez pasada y estuvimos viendo sobre la mirada de la Virgen. Así que en este momento vamos a entrar para platicar precisamente sobre esa mirada. Pero ahora el enfoque que le da el Papa Francisco en esta última parte del viaje, del encuentro con los obispos en la catedral, es que va a hablar de la mirada de la Virgen como una mirada atenta, una mirada cercana y no adormecida. Ese es el nombre que le da el Papa Francisco a esta última sección. Así es que vámonos pues. Así les dice el Papa a todos estos obispos que estaban con él, que les pide que no caigan en la paralización de dar las viejas respuestas a las nuevas demandas. Estamos en un mundo que está cambiando y tenemos que estar conscientes de ello. Y no podemos decir, es que antes eran las cosas así. No podemos tratar de regresar a un pasado, porque el pasado ya pasó. Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que la comunidad, qué es lo que la sociedad está pidiendo, les dice el obispo, y no dar las mismas respuestas de antes a las nuevas demandas. Les dice que el pasado es un pozo de riquezas donde excavar. ¿Para qué? Para inspirar el presente, pero luego iluminar el futuro. Por eso les dice el Papa Francisco terminando aquí esta parte y les dice, ay de ustedes si se duermen en sus laureles. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que quiere vivir un pasado que ya pasó. Hay gente que todavía quiere seguir viendo las cosas como eran antes. Hay gente que quiere seguir aferrado a un sistema que con el tiempo ha quedado destruido. Por eso el Papa Francisco nos invita, a través de los obispos, a no desperdiciar la herencia recibida. ¿Qué es la herencia recibida? Es la tradición, es lo que hemos recibido de nuestros ancestros. A mí me impactó mucho cuando nos decía el padre Eduardo que Juan Diego, pues es a quien se le aparece la Virgen, pero la Virgen levanta a Juan Diego porque él decía que él no era nada, que era cola, pero va y sana al tío de Juan Diego, a Juan Bernardino. Y nos dice algo que a mí me impactó mucho. Dice que los ancianos significan la tradición. Yo me acuerdo las historias de mi abuelo, yo me acuerdo las historias de mi abuela también, que me contaba tantas cosas. Entonces, esa riqueza que yo fui recibiendo, la fui recibiendo de mis ancestros. Pero ¿qué pasa cuando se mueren los ancestros? Se acaba, se acaba esa historia. Pero gracias a Dios que mi abuelo me dejó esa historia a mí. Entonces yo ahora les puedo platicar de las historias de mi abuelo.
algo interesante, ¿no? Eh, Mi abuelo enterró a Pancho Villa y me platicaba tantas cosas y yo le decía, no, se me hace que no. Mi papá me dijo, no, es que su abuelito ya está grande. Pero yo escuchaba todo lo que él decía y yo lo guardaba en mi corazón, porque para mí es importante. Esa herencia que cada uno de nosotros recibimos, esas palabras sabias de los abuelos. Pero también ya llega un momento donde te dicen cada barbaridad que también hay que aprender, ¿verdad? Que también no siempre son las cosas así. Pero estamos hablando así de que la herencia que nosotros hemos recibido de nuestros ancestros, tenemos que custodiarla, guardarla, cuidarla, ¿sí? Por eso les dice que están asentados sobre espaldas de gigantes, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, fieles y todos los que han ofrecido la vida para que la iglesia pueda cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Pues precisamente esa, guardar esa tradición, guardarla, custodiarla, mantenerla, que no se pierda. Fíjese nomás cuánta tradición tan hermosa tenemos. Y nuestras tradiciones mexicanas, como el Día de Muertos, por ejemplo, no es algo que esté alejado de la religión, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que eso de los altares de muertos no está bien. No, claro que está bien. Ahora que hicieron la película Coco le dieron un énfasis increíble, ¿verdad? Pero fíjese algo bien importante. A mí me impacta mucho esto. Fuimos a la Basílica de Guadalupe, precioso, ¿verdad? Muy bonito. Andábamos ahí en el Día de Muertos en la Ciudad de México. Una experiencia maravillosa. Algunos que les haya tocado ir saben de lo que les estoy diciendo. Día de Muertos en la Ciudad de México es maravilloso. Y fuimos a la Catedral Metropolitana y ¿qué creen? Que tenían un altar de muertos. Y ahí en el altar de muertos tenían a la Virgen, a Juan Diego, Juan Bernardino y a todos, pero con calacas, dentro de la Catedral Metropolitana. ¿Sí? Alguna persona probablemente es que escuche esto se va a espantar. Y va a decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque tenemos una tradición tan hermosa y tan bella donde no le tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte para nosotros no es el fin. La película de Coco dice algo que a mí me impactó mucho. Porque cuando estaban en ese ultramundo donde estaban ellos, les decían que algunos de ellos desaparecían. Y cuando desaparecían, cuando nadie los recordaba. Qué maravilloso, ¿se fija? Porque lo que nosotros hemos pasado, mis abuelos deben estar muy contentos de que lo que me pasaron aquí lo traigo yo, pero yo a la vez se los he ido pasando a mis hijas. Y mis hijas, una de mis hijas, la mayor que vive en Austin, cada año nos manda una foto de su altar de muertos que pone ahí en su casa. Y es tan bonito verla, que es más american que nada, y no olvida sus raíces y su tradición. Por eso es tan importante si llevarla, esta tradición, esta cultura ancestral, es importante, no la podemos satanizar, no la podemos tratar de quitar del mundo. ¿Por qué? Porque fue precisamente lo que seguía el pueblo cuando llegaron los cristianos, cuando llegaron los misioneros. Y el pueblo vivió esa conversión, el pueblo se hizo cristiano, pero todo lo que había detrás, toda esa cultura, ese respeto a la naturaleza, ese respeto a la vida, ese respeto a los demás, independientemente de color, independientemente de creencia, independientemente de raza, todo eso ya venía desde allá. Por eso les dice el Papa que están todos los obispos llamados a lanzar una mirada amplia sobre el campo del Señor, una mirada amplia. También nos invita a nosotros una mirada amplia. ¿Y qué es una mirada amplia? No ver nomás así. Miren, yo trabajé muchos años en control de calidad y cuando yo trabajé en control de calidad me hice muy recortón. Yo donde quiera que voy, apenas entro y yo les detecto problemas. Había empresas que me contrataban en una compañía y yo era el que iba y detectaba problemas en las fábricas. En cuanto yo entro, volteo y me llama a la vista las cosas que no están bien rápidamente, digo, eso está bien, eso no está bien, eso está mal, hay que corregir, hay que cambiar. Así lo hacía yo en mi trabajo, para eso, de eso me pagaban, para hacer eso. Y
cuando llegaba yo, rápidamente les decía, aquella persona no está entrenada en la operación que está haciendo. Y me volteaban a ver y ¿usted cómo sabe? Pues iban y checaban y ¿qué creen? Que no estaba entrenada. ¿Por qué? Porque había algo que yo lo veía y me llamaba la atención. Te haces observador. Pero hay mucha gente que no es observadora. Hay mucha gente que llegan señales tremendas de los lados y no hacen absolutamente nada, nada para reaccionar a esos señales que estamos recibiendo. Me platicaba mi amiga María de la Defensa, nos platicaba en una ocasión de una jovencita que empezó a escribir en el Facebook y empezó a poner que se sentía que ella no valía nada, se sentía que ella era basura, se sentía que no tenía lugar ya en el mundo, que sentía que no sabía qué estaba haciendo aquí. Esas eran señales que estaba aventando. Y estaba aventando estas señales para que reaccionaran. Pues después les puso en Facebook, fíjate nada más, les puso, ya no tiene sentido mi vida, voy a acabar con esto. Una cantidad grande de personas lo vio y nadie comentó nada. Luego dijo, me metí a mi recámara y tapé la puerta por abajo y cerré las ventanas y traje un comal y puse carbón. Dice, el cuarto se está llenando de humo. Todas esas personas vieron el mensaje y nadie dijo nada. A los 2 días estaban velando a esa jovencita. Y la mamá les preguntaba, ¿dónde están todos esos que vieron esa señal? ¿Dónde están todos los que leyeron eso de que ella se iba a quitar la vida? Que no hicieron nada. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces observador y empiezas a ver alrededor, tienes que reaccionar. Yo tengo como 1000 amigos en Facebook. Y no es para presumirles, es la responsabilidad que traigo, porque cuando de repente alguien empieza a tener alguna situación difícil y pone algo en Facebook, rápidamente reacciono, ¿sí? Cuando Norma, que ahora vive en San Diego, ¿verdad, Norma? Que está allá con Rolando, nuestro amigo diácono, de repente empiezan a tener problemas o algo y ella dice, vamos a hacer oración por esto y lo otro. Aunque estemos lejos, reaccionamos. Tener amigos en Facebook no es nada más por tener, es porque tenemos también una obligación. Por eso el Papa dice, hay que ver el campo del Señor. ¿Para qué? Planificar la siembra, que eso es la primera parte, planificar la siembra. Y la siembra la tenemos que planear. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cuándo lo vamos a sembrar? ¿En qué condiciones? Lo más fácil es cómo la vamos a regar, porque la vamos a regar, ¿verdad? Pero es importante esto, pero luego viene esperar la cosecha. Primero planificas, llevas a cabo la siembra y después viene esperar. Así es con los hijos. Sembramos y esperamos. Y a veces nos dan dolores de cabeza porque hacen cada cosa, pero nosotros decimos, sabemos que van a salir bien. El Papa nos dice a todos aquí, los invito a cansarse. Cansarse. En otra ocasión nos dijo después, quiero que huelan a ovejas. ¿Por qué? Porque nos invita a estar con la gente. Ir sin miedo, nos dice, a la tarea de evangelizar. ¿Por qué? Porque esa es la misión que tenemos. O sea, no es si quieres o no quieres, estamos todos llamados a evangelizar. Porque la evangelización es un proceso, no es una meta. No es ya fui a un retiro y ya estoy evangelizado. No, es un proceso. Inicia con un retiro, con un encuentro, pero luego sigue con un crecimiento para que luego vayamos profundizando la fe con una catequesis más sólida, más profunda. Dice San Pablo, no podemos estar nomás tomando pura lechita, también tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para ir comiendo algo más sólido. Y cuando comemos algo sólido, como que de repente se nos hace difícil, pero sí lo podemos hacer. Lo importante es dar ese paso. Entonces, sin miedo, tenemos que salir a evangelizar y a profundizar la fe con una catequesis. Pero esa catequesis, dice, debe atesorar la religiosidad popular de la gente. Aquí es donde entra lo que tanto en nuestra iglesia en el siglo XVIII empezó a satanizar
muchas veces la religiosidad popular. Veían que las novenas y que esto y lo demás, decían, no, eso no está bien. Lo importante es el sacramento y demás, y todo lo demás quedaba hecho a un lado. Pero los obispos con el tiempo han ido regresando y nos dicen, es que la religiosidad popular es muy rica. Mi esposa Elia da un entrenamiento para matachines y un día le preguntaron a ella, oiga, tenemos que llevar nuestros trajes y todo para la clase de matachín. Les dijo, no, fíjese una cosa importante, ella les da clase de matachines pero no les enseña a bailar. Lo que ella les enseña, ¿sabe qué es? La teología de lo que es la danza de los matachines. Esa es la situación que ella les dice, vamos a aprender por qué. Porque ellos de repente gritan, ¿quién es Dios? Él es Dios. ¿Y por qué gritan Él es Dios? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Todo eso es muy interesante. A mí me encanta mucho esto, me gusta lo que hace ella, ¿verdad? Porque tenemos que ir creciendo y entender la religiosidad popular. Miren, hace 2 años tuvimos la misa ahí en San Marcos por los 30 años del Instituto Tepeyac. Y estábamos en la misa y la celebró nuestro señor obispo. Imagínate qué hermoso, la misa de 30 años con el obispo. La iglesia estaba menos de la mitad. Y luego cuando ya terminó la misa y salimos, el obispo, yo le pude ver su cara, no le gustó, porque salimos y la plaza estaba a reventar, porque íbamos a tener la serenata para la Virgen de Guadalupe. Estaba lleno, no había asientos, todos los asientos estaban ocupados, había gente en la plaza, y andaban los jóvenes, andaba todo el mundo, era toda una pachanga. Y salimos de una iglesia a medias. Y el obispo me dijo, le dije, señor obispo, mire, tenemos un lugar. Y me dijo, no, yo me voy a ir, me dijo, me voy a quedar ahí parado en un lado y en un ratito me voy. Se quedó todo el tiempo, pero yo sentí que fue algo que a él le dolió. ¿Por qué? Pues porque lo- la el culmen, la cúspide, el clímax de nuestra fe es la Santa Misa. Pero la religiosidad popular la tenemos que entender, porque hay gente que para ellos es muy importante. Fíjate una cosa, México, los números últimos hablan ya del 70 y tantos % de los mexicanos católicos, pero el 90 y tantos guadalupanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay algunos que ya no son católicos, pero siguen siendo guadalupanos. ¿Y eso dónde viene? La religiosidad popular de la gente. La gente que le gusta ir a hacer peregrinaciones, que hacen mandas, que hacen... Todo eso es bueno. ¿Por qué? Porque no te aleja de Dios, sino que te acerca. Por eso el Papa les dice a los obispos, hay que atesorar la religiosidad popular de la gente. Este tiempo, nos dice, requiere atención pastoral. ¿Sí? Necesitamos oler a oveja. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es ponerle atención a las personas y a los grupos. Es bien padre, te voy a decir una cosa, ahora que acabo de pasar mis 12 años de ordenación de diácono, es bien padre cuando das una homilía, porque ahí tienes a 1000 personas, 800 personas, las que sean, y les das un mensaje y para todos. Pero luego viene una persona con un problema y atiendes a una persona y duras muchísimo más y nada más le puedes ayudar a una persona. Entonces por eso como que de repente decimos, no, no queremos más. Ahora que estábamos buscando para el instituto de verano, estaba Peter conmigo ayudándome, consiguiendo gentes y de repente llega y me dice, es que aquí están preguntando que cuántas personas van a ir. Sí, pues es que hay quienes dicen, yo voy, pero tiene que ir mucha gente, si no, no voy. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil tener un grupo grande y poder tocar a tanta gente. Pero la atención pastoral no nada más es para las multitudes, para los grupos, sino también para las personas. ¿Cuántas personas andan allá afuera batallando, sufriendo, con problemas de estima, con situaciones así? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ser pastores de las personas y de los grupos. Solamente una valerosa conversión pastoral, y subrayo, conversión pastoral de nuestras comunidades puede buscar, generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesucristo. Esto lo escribieron en el documento de Aparecida, el 226, 368 y 370. Fíjate nada más.
Necesitamos una conversión pastoral. ¿Para qué? Que la gente busque, genere y nutra a los actuales discípulos de Jesús. A los actuales. A veces me da pena decírselo, pero se lo tengo que decir. Yo voy de salida. Y cuando me dijeron eso, no, diácono, usted está muy joven. No, qué joven ni qué nada. Yo voy de salida, les digo, porque los jóvenes son los que ahorita andan en las calles. Los jóvenes son los que están ahorita en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Minnesota. ¿Quiénes son? Vean, los jóvenes. Porque ellos son los que están cambiando el mundo, porque este es su mundo. Nosotros ya vamos de salida. No te quejes, no te quejes. Yo no estaba hablando de ti. Yo estoy diciendo en general. Luego me van a mandar textos y me van a decir, ah, no, yo estoy joven. Ah, sea payaso, Efren. No te creas, no es por ti. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como pastores, dice, hay que superar la tentación de la distancia. La distancia. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que oler a oveja y entonces tenemos que andar caminando con las ovejas. Por eso dice el Papa que no debe de haber distancia entre los obispos y el pueblo, entre los sacerdotes y el pueblo. No debe haber distancia. En México, la cultura mexicana, y esto lo pueden encontrar en los libros de negocios, nos dicen que la cultura mexicana nos muestra que la distancia al poder es muy grande y en Estados Unidos no. Ahorita hay mucha gente que está ahí en las calles porque dicen, yo le digo a mi representante, yo le quiero decir al presidente y se lo digo y no hay problema. Pero en México la gente tiene miedo de hablarle a las autoridades, la gente tiene miedo de decirle a su congresista, a su senador, a su presidente, a su gobernador lo que están pasando. Tienen miedo de hacerlo. ¿Y por qué? Por las consecuencias que puedan recibir. Por eso hace que la cultura mexicana sea más agachada, más conformista. Por eso dice el Papa que tenemos que romper con el clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? Que echamos la raya y decimos, yo soy clérigo, tú no. Los clérigos, ¿quiénes son? Obispos, sacerdotes y diáconos. Fuera de ahí, tú ya no eres clérigo. Entonces, nomás nosotros valemos, nomás nosotros somos importantes. Hoy veía un video de un sacerdote diciendo y criticando y renegando y diciendo que por qué hay ministros extraordinarios de comunión. Fíjese nomás, yo como director del Instituto Tepeyac me duele más. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, obispos y diáconos somos ministros ordinarios de la comunión. Nosotros somos los que deberíamos de estar administrando la comunión en cada celebración. Pero cuando hay cientos de personas, cuando hay miles de personas, no se puede. Entonces vienen ministros extraordinarios a ayudar. Y pues qué bien, qué bendición. Después de Vaticano II, el rol del laico ha sido tremendo, muy importante. Pero este sacerdote quejándose de que por qué hay ministros, porque deberíamos ser puros sacerdotes y diáconos. Y esos tiempos han estado ya pasando, por eso es importante. Eso nos lleva a un clericalismo donde hay una dualidad, o eres clérigo, eres bueno, o no eres clérigo y eres de los que a quién sabe dónde te vas a ir. Otra cosa, viene la frialdad y la indiferencia. Cuando vemos lo que está pasando en las calles de nuestras ciudades y preguntamos, ¿dónde está nuestro obispo? ¿Dónde están nuestros sacerdotes? Ayer en la tarde estaban poniendo la rodilla en el Parque Memorial. Muy importante. Lo pusimos con mucho gusto, muchos de ustedes lo compartieron. ¿Por qué? Qué bueno que nuestro obispo va, porque él está viendo lo que está sucediendo y él se está involucrando. Pero bien que nos llovió gente escribiendo y poniéndonos que ustedes deberían de estar rezando en vez de estar poniendo estas cosas y demás. Es que nosotros no podemos quedarnos indiferentes. No podemos quedarnos como si no hubiera pasado nada. Si tú viste cómo mataron al señor Floyd, si tú lo viste, ¿cómo puedes dormir en paz? Mucha gente dice, es uno. Sí, pero ya basta. Toda vida es sagrada, toda es importante. Yo soy católico, yo creo en el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
deportar migrantes a que los maten allá, darles pena de muerte a los que están en las cárceles, abortar criaturas que no han nacido. Son crímenes todos estos. Abusar del poder y matar, quitarle la vida a alguien nomás porque yo creo que lo puedo hacer, eso no está bien. Y nosotros no nos podemos quedar indiferentes. El Papa les dice, ustedes, obispos, tienen que cuidar, no tener distancia entre su pueblo, porque luego hay frialdad en la relación. Y cuando hay una frialdad en la relación, ya no me interesa lo que te está pasando a ti. Tiene que haber un comportamiento triunfal y de autorreferencialidad. Comportamiento triunfal. ¿Por qué? Porque todos salimos ganando y somos una referencia. ¿Quién nos enseña todo esto? La Virgen de Guadalupe. Ella nos enseña que Dios es un familiar cercano. ¿Por qué? En su rostro, en sus ojitos, en la proximidad, en la condescendencia, en que ella está con su cabecita agachada, acercándose, está como queriendo oír lo que tú le quieres decir. Ir a la basílica y ver a nuestra Madrecita de Guadalupe es platicar con ella, porque ella, con sus manitas y su carita así, se inclina hacia nosotros para escucharnos, para saber qué hay en nuestro corazón, para saber qué nos acongoja y nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿No es algo hermoso y maravilloso tener esa imagen de la morenita ahí? Por eso el Papa nos dice, la morenita custodia las miradas de los que la contemplan. Porque nosotros vemos a la morenita y ella, esas miradas, ella las guarda en su corazón. ¿Se acuerdan cómo decía el profeta Simeón que le dijo a María, a ti una espada te atravesará el corazón? Y vas a guardar todo esto, ¿dónde? En tu corazón. Y ella, María de Guadalupe, ella recibe todas estas preocupaciones, todos estos problemas, todas esas madres que van con sus niñas. Ahorita en la tarde, antes de salir, estaba allí en el Tepeyac y cuando venía caminando hacia afuera, veía una pareja que fueron a visitar a la Virgen de Guadalupe que tenemos ahí en el centro pastoral. Y llevaban una bebé pequeñita. Y el papá agarró a la bebé y la levantó y se los puso en los brazos a la Virgen. No sé qué tenga esa niña, no sé si tiene problemas o no, pero ese papá fue y se la llevó y se la puso así. Yo lo alcancé a ver de lejos. Me partió el corazón porque así como él, son cientos de personas que van a la basílica cada día con problemas. Y van y se los llevan a la Virgen de Guadalupe. Y ella ve esas miradas de angustia, de dolor del pueblo, y ella las guarda, ella las custodia. Y con esa mirada guarda el rostro de las personas, el rostro de las personas que sufren y que están ahí. Por eso es importante aprender que hay algo irrepetible en cada uno de aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios. Y nos dice el Papa que nos miran, porque ellos van y buscan. Por eso nos toca a nosotros no volvernos impermeables a tales miradas. A mí me la riegan mucho. Probablemente aquí hay quienes me digan brazos de cebolla. Y siempre me han dicho así. Porque yo cuando veo a alguien voy y lo abrazo y la persona se suelta llorando. Dicen, es que tienes brazos de cebolla. Es cuando murió el padre Saúl Pacheco, tan querido por nosotros. Saúl, válgame, Uribe, perdón. Saúl Uribe. Pacheco es el joven. Saulito le decimos a Saúl Pacheco. Cuando murió el padre Saúl Uribe, ahí estaba. Y estaba un sacerdote muy querido de él. Y ahí estaba tan serio, tan sólido, tan fuerte. Y me acerqué y lo abracé. Y cuando lo abracé lloró como un bebé. Todo ese dolor que traía que no lo podía sacar, salió.
Dicen, ay, brazos de cebolla, ya fuiste. Sí, pero es que yo no me puedo quedar con lo que veo. Yo veo gente que en su mirada, jóvenes cuando van saliendo, los agarro y le digo, "Hey, ¿a dónde va? Véngase para acá". Y lo agarro y le doy un abrazo. Porque estamos nosotros, a través de su mirada, vemos lo que hay en su corazón. Por eso dice el Papa, tenemos nosotros que ver esas miradas y custodiar en nosotros cada uno de esas miradas, guardarlas en el corazón, guardarlas aquí. Solo una iglesia que sepa resguardar el rostro de los hombres que van a tocar a su puerta es capaz de hablarles de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos hacer eso, ver a los ojos, confortar, hablar con ellos, decirles a las personas que nos buscan, entonces debemos de callarnos la boca. Nosotros hablamos mucho de Dios en las homilías, pero fuera de la Santa Misa, ahí es donde presentamos el rostro de Dios. Tenemos que descifrar en esa mirada los sufrimientos de la gente. Tú lo ves, a veces en el rostro hay enojo, y cuando hay enojo, a mí me gusta cocorearlos, le pico para que saque ese enojo, es que trae. Una vez un muchacho lo abracé y estaba enojado, le pasó algo muy fuerte a este muchacho y me empezó a apretar así muy fuerte. Le dije, no me vas a quebrar, apachúrrame, le dije, no me vas a quebrar. Y me apretó con la fuerza de que, ay, joder, sentí, ¿para qué le abrí? ¿Para qué abrí la boca? Pero todo ese dolor que traía, después de que me apretó así, empezó a llorar. Empezó a sacar todo lo que traía. Nosotros tenemos que entender las necesidades de la gente. Tenemos que ayudarles. ¿Y ese de quién es trabajo? De los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, pero también de todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Tenemos nosotros que pensar en algo muy importante. La riqueza que nosotros tenemos, dice el Papa, fluye solamente cuando entregamos la poquedad de aquellos que mendigan. Encontramos la poquedad, lo poquito. Porque fíjate cómo hablan. ¿Me puede escuchar un ratito? Es que trae un problemita. Y lo hacen todo diminutivo. Y ya cuando te sueltan qué problemita es un problemón. Pero la gente así habla. Sobre todo los indígenas. Los indígenas te hablan así. Y cuando tú encuentras eso, entonces nosotros como pastores empezamos a ayudar a hacer un cambio en sus vidas. Por eso les dice el Papa a los obispos, el primer rostro que yo les suplico custodien en su corazón, el primer rostro. ¿Saben a quiénes a los primeros que les encarga los obispos? A sus sacerdotes. Se no los dejen expuestos a la soledad y al abandono. Pobrecitos los padres jóvenes, pobrecitos, porque salen del seminario y los de repente los mandan por allá. A mí me da tanta ternura el padre Glenn, tan chiquito, tan así. Yo quiero tanto a nuestro el padre Glenn. Y allá está en Kermit solito, abandonado de la, como dicen, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Allá está el padre Glenn. Y luego el padre Alan también joven. Y allá está, en Monahans. Y son sacerdotes jóvenes y están de repente en lugares lejanos y demás y se sienten solos. Y cuando se sienten solos, entonces la humanidad, la mundanidad se lanza sobre su corazón. Por eso es muy importante, dice, guarden el corazón de sus sacerdotes, véanle la mirada a sus sacerdotes, vea cómo andan, cómo se sienten, porque los sacerdotes necesitan mucha ayuda. Por eso les dice a los obispos, cuidado con ellos. Dice, lean sus miradas para alegrarse con ellos. Qué hermoso la canción de la Virgen, ¿verdad? Que cantaron
los sacerdotes y que publicaron la semana pasada. A mí me encanta ver eso, pero yo me doy cuenta desde que empieza todo esto y veo quién es el que anda ahí metidote y por eso yo meto mi cuchara y le pongo gracias al Padre Germán, porque este proyecto, el Padre Germán anduvo con su teléfono, anduvo grabando, anduvo haciendo todo él y a la hora de que sale el proyecto muchas veces no sabe quién es. Pero qué bueno, qué bonitas ideas tiene el padre. Ya ven el concierto que tuvimos en diciembre de Navidad, precioso también. Entonces, todo eso que hacen, también hay que darles, hay que felicitarlos. Es importantísimo felicitarlos para que ellos sientan lo que están haciendo y lo que están enseñando tiene una consecuencia. Y a veces también para que no se echen para atrás, porque a veces se sienten rebajados y solo les queda una cosa. ¿Y qué es lo que hacen? Llorar. ¿Y con quién lloran los sacerdotes? ¿Con quién creen ustedes que llora un sacerdote? Pues con otro que es su director espiritual. Pero si no tiene un director espiritual con quien pueda hablar, ¿con quién llora? ¿Con quién abre su corazón? Por eso le dice a los obispos, ustedes tienen que estar ahí. Ustedes tienen que asegurarse de eso. Y lloran muchas veces porque han negado al Señor. ¿Cómo que han negado al Señor? Porque no han hecho lo que debían hacer. De repente te llegan remordimientos. A mí una señora un día me dijo, oiga, diácono, necesito platicar con usted. Y le dije, ok, sí, vamos a ver. Mire, llame a la oficina para hacer una cita y todo. Ya no hablaron, ya no pasó nada. Y después me quedé pensando, dije, ¿por qué no le dije, a ver, señora, dame su teléfono y yo le llamo? ¿Por qué no hice algo? Porque ya no me buscó. Empiezo a sentirme como que fallé. No hice lo que yo debería haber hecho. Y cuando me siento así, yo pienso nomás en los sacerdotes. A veces al final del día es un cargo de conciencia terrible porque estamos pensando en todas las cosas que dejamos de hacer o que no las hicimos. Ahí es donde se necesita mucho la paternidad de los obispos. Mucho. Animen la comunión entre ellos, les dice. ¿Por qué? Porque entre ellos se tienen que juntar. Cuando nosotros fuimos ordenados diáconos, nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes ya no van a poder estar yendo a grupos a platicar sobre sus vidas, sobre sus problemas y demás. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser clérigos. Y cuando eso sucedió, dije, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pero bendito Dios que tenemos amigos, lo que llamamos los clusters, los grupos, donde algunos diáconos nos seguimos juntando, seguimos platicando, seguimos compartiendo, seguimos llorando. En nuestro clúster estaba esta Ersi, que ya en paz descanse, y fue tan duro para nosotros. Y Bobby, que es su viudo, pues ahí está y nosotros lo recordamos con tanto cariño y a veces lo buscamos para platicar con él. ¿Por qué? Porque esa comunión nos ayuda para crecer juntos. Dice el Papa Francisco, intégrenlos en las grandes causas, porque el corazón del apóstol no fue hecho para cosas pequeñas, está hecho para cosas grandes. Y siempre hay que tirarle a lo grande, cosas grandes, cosas maravillosas. De repente me echan camorra a mí, me echan pleito y me dicen, oiga, ¿por qué no abren todas las iglesias? Pues porque todavía no estamos listos. No estamos listos. Cuando ya estemos listos, que estemos preparados, claro que las vamos a abrir, pero no vamos a acelerarnos y provocar mayor contagio por tratar de hacer las cosas rápido. La necesidad de familiaridad habita en el corazón de Dios. Estar cercanos. La familia es lo más cercano, ¿verdad? Por eso Nuestra Señora de Guadalupe nos pide una casita sagrada. ¿Para qué? Para que seamos una familia. Una casita sagrada. No dijo una casa, dijo una casita. ¿Por qué? Porque entendemos bien el diminutivo, ¿sí? Dice el Papa, quienes tienen necesidad del diminutivo, porque de otra forma se sentirían perdidos. A mí me da risa que cuando pregunta a uno, oiga, ¿dónde está? Ahí tras Lomita.
Sí les ha tocado que les digan así, traslomita y traslomita, híjole, lejísimos. Pero es una lomita, ay chiquita. La gente está acostumbrada a ese diminutivo porque ellos se acostumbraron a sentirse disminuidos y se acostumbraron a vivir en la modestia, lo poquito. Estábamos en Chiapas y de repente nos trajeron comida y trajeron unas tortillas riquísimas hechas ahí, unas tortillas de maíz riquísimas. Y estábamos nosotros felices de la vida, come y come tortillas, felices. Y de repente volteé a ver a una de las señoras que estaba ahí y ella agarró una tortilla y un solo pedacito. Y con un pedacito de tortilla y le pregunté, oiga señora, le dije, ¿usted por qué nomás se comió un pedacito de tortilla? Y me dijo, es que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Este es un tiempo bueno. Este es un tiempo bueno donde hay de comer, pero hay tiempos, como ahorita, que no hay de comer. Nos comunicaron de las comunidades de allá que ahorita están sufriendo ya con el coronavirus muy fuerte, ya perdieron 5 personas en la semana, un diácono murió también, y ellos en ese problema, ante esa necesidad, entre lo que está pasando, dicen, pues tenemos medicina, y la medicina es miel de abeja con hierbas. Así es como ellos se cuidan, como ellos se tratan, y algunos pues sobreviven, otros no. Así que su vida es así, pequeñito, humilde, así viven. Papá estaba reuniéndose en esa vez con los obispos y estaban en la catedral. Y les dice que esa catedral tan majestuosa es una casita también, para que los hijos se sientan a gusto. Delante de Dios solo se permanece si se es pequeño. Para entrar al reino de los cielos, que nos dice, hay que ser como los niños. Pero para estar delante de Dios, si eres pequeño, permaneces. Si eres huérfano, permaneces. Si eres mendicante, permaneces. ¿Por qué? Porque es la gente humilde, es la gente que tiene necesidad, es la gente que comparte. Una casita sagrada, casita, familia sagrada cerca de Dios. Entonces nosotros, todos los que estamos en la iglesia, somos guardianes de este misterio de la casita sagrada, que es casita, familia sagrada cerca de Dios. Entonces nuestros hermanos y hermanas, todos los que van a la parroquia, todos formamos una familia y nos acercamos a Dios y esa es la casita sagrada. Si tal vez hemos perdido ese sentido de humildad y nos cansamos de ofrecer a los nuestros la casita con las que ellos se sienten íntimos con Dios. ¿Por qué? Porque a veces descuidando un poco el sentido de la grandeza, se haya perdido parte de ese temor reverente hacia el amor de Dios. Dios habita en un lugar donde el hombre no puede acceder sin ser admitido. Y para entrar a ese lugar hay que quitarse las sandalias. ¿Para qué? Para confesar la propia insuficiencia. No somos dignos. ¿Qué decimos a la hora de la comunión? Señor, yo no soy digno. Por eso, ese lugar sagrado es tan importante entenderlo. Quitarnos las sandalias. Y eso podría ser la raíz de la pérdida del sentido de la sacralidad de la vida humana. Porque de pronto nos preocupa más las cosas externas. ¿Cuántas iglesias hoy en día, mis hermanos y hermanas, se están abriendo y están sufriendo su congregación, contagios y demás?
¿Por qué? Porque en vez de pensar en la vida humana, están pensando en los valores. Por eso es importante entender que hay una sabiduría que viene de los años, y esa sabiduría nos habla precisamente el respeto de la naturaleza, el respeto de la vida humana, el respeto de la persona, el respeto de los valores esenciales de supervivencia y de la sabiduría. Todo eso viene junto. Todas estas raíces son las que nos van a ayudar, porque sin ello necesitaríamos también tener los derechos humanos. El trabajo que hagamos como pastores tiene que estar en favor de los derechos humanos, porque si no, hagan de cuenta que le falta la savia vital. No tiene sentido. Ahorita el Papa Francisco les va a decir otras cosas más pesadas, pero bueno. Así que, perdón, termina el Papa diciendo, ya entra en lo que dice una mirada de conjunto y de unidad. Es la última parte ya de este encuentro con los obispos. Yo creo que es cuando se tuvieron que poner casco porque vienen los cocolazos. Nos dice que solo mirando a la morenita podemos entender a México. El mismo nombre de México, ¿verdad? Viene de Guadalupe. Por eso dice, les invito a que comprendan la misión que la iglesia les confía hoy y siempre les confió, que requiere que esta mirada abarque la totalidad. La mirada viendo todo lo que pasa. La guadalupana está ceñida de una cintura que anuncia su fecundidad. El listoncito negro señala que está preñada, por eso está embarazada, por eso tiene ese listoncito. La Virgen lleva en su vientre al Hijo esperado por los hombres, y es una madre que está gestando la humanidad de un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque es una mujer morena, porque es una mezcla entre la cultura indígena y la cultura española. Esta esposa prefigura la maternidad fecunda de la Iglesia de Cristo. Por eso les dice, ustedes obispos tienen que ceñir la nación mexicana con la fecundidad de Dios. Hay que hacer un listón a toda la nación con la fecundidad de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Les dice que sabe lo que han pasado, sabe que ya hay más miembros, que hay formación continua, que hay ambiente fraterno, que hay colegialidad, que hay intervenciones pastorales para ayudar, que hay trabajos que han dado muy buenos frutos en la iglesia. Pero dice, no se dejen desanimar por las dificultades. Esto es tan duro, porque las cosas a veces no van bien y de repente ya queremos tirar la toalla. Fíjese, ya vamos por el tercer mes guardados en casa. Y en estos 3 meses nos estamos desacostumbrando, ¿verdad? Y algunas personas ya se ponen a pensar y dicen, bueno, a lo mejor no estoy haciendo lo que yo quería hacer. Ahora imagínate lo que pasa en México hoy cuando hay gente que vive de lo que gana en el día. Y si no trabaja, no come. Por eso tiene que haber entre los sacerdotes, entre los obispos, dice el Papa, un celo misionero. Un celo misionero. ¿Por qué? Para ir a buscar a esas personas, para ir con aquellos que se le está viniendo el mundo abajo, para ir con aquellos que se sienten abandonados, con los que se sienten tristes. Hay que redescubrir que la iglesia es misión. ¿Sí? La iglesia es misión. Y cuando pensamos en esto, ¿dónde quedan los rosarios y las novenas y las oraciones y todo eso? Sí, ese es nuestro alimento,
nos nutrimos con todo eso para luego irnos en misión. Tenemos que salir al mundo, eso es lo que nos llama, eso es a lo que nos invita Dios. Entonces dice, hay que cuidar mucho la formación y preparación de laicos. Palomita, ¿verdad? Que lo estamos haciendo. Hay que superar toda forma de clericalismo. Ya dejar eso de que de la dualidad del clérigo y laico. Eso ya se acabó. Todos somos pueblo de Dios. Y luego involucrarnos activamente ¿en qué? En la misión de la iglesia. ¿Para qué? Para que haya credibilidad. Al pueblo le ayudará mucho un testimonio unificador, ¿sí? Y una visión compartida de la identidad. ¿Quiénes somos? La Iglesia de México es diferente a la Iglesia de Estados Unidos. Nosotros que venimos de México y que vivimos ahora en Estados Unidos, sabemos que son dos culturas muy diferentes, pero nuestra identidad también está muy clara, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Entonces, dice el Papa, sería muy importante que la Pontificia Universidad de México esté cada vez más en los corazones de los esfuerzos que se hagan dentro de la iglesia para que aquella mirada de universalidad siga adelante. Porque sin esa mirada, ¿qué viene entonces? La resignación, la renuncia a la aspiración. Por eso la misión tiene mucho por delante para nosotros. Y hay muchas formas de que podamos llegar. Entonces, nos invita el Papa a que conservemos la comunión y la unidad entre hermanos. Pero en ese momento el Papa, cuando les dijo esto, dijo, ahora me voy a salir del texto. Dice, porque les quiero decir algo. Si tienen que pelearse, peléense. Fíjate qué duro, ¿verdad? Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios que después van a rezar juntos para discernir juntos. Este mensaje que dio el Papa sacudió a los obispos. ¿Por qué? Porque en nuestra propia humanidad, en las empresas lo vivimos. Las empresas donde se nos paga por hacer un trabajo y estás en un departamento, tú quieres que tu departamento brille y el otro quiere que su departamento brille. Y a veces no hay esa comunión entre los esfuerzos porque uno quiere brillar más que el otro. Pues entre los obispos también puede suceder. Y por eso les dice el Papa, si se tienen que decir, díganse, si tienen que pelear, peleense, pero cara a cara. Y después reconcíliense. Eso es muy importante. Si se pasaron de la raya, entonces hay que pedirse perdón. Pero mantengan la unidad. Eso es lo importante. ¿Por qué? Comunión y unidad es lo más importante en la iglesia. Comunión y unidad. Porque si no, salimos a misionar y ¿qué llevamos? Pura confusión y puros problemas y demás. México, dice el Papa, y su iglesia tiene necesidad de obispos servidores y custodios de la unidad, edificada sobre la palabra del Señor. Entonces los obispos tienen que ser custodios de la unidad, pero también servidores. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Dice, no se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos. Esas palabras fueron muy fuertes, muy fuertes. ¿Por qué? Cuando mataron al cardenal Posadas, me acuerdo que yo veía en el periódico y decían así en 8 columnas, mataron a un príncipe de la iglesia. Y hay todavía quienes creen que los cardenales y los obispos son príncipes de la iglesia. Y les dijo, no, ustedes no son príncipes, ustedes son una comunidad de testigos del Señor. La única luz aquí es Cristo. El único manantial de agua viva es Cristo. El único del cual de su respiro sale el Espíritu es Cristo. Así que en Cristo glorificado, que este pueblo, dice, le encanta llamar Rey. ¿Por qué? Al grito de Cristo Rey, los cristeros salieron a defender la fe. Entonces les dice, enciendan la luz, cólmense de su presencia que no se extingue, respiren a pleno pulmón
el aire bueno de su espíritu. Ustedes deben sembrar a Cristo sobre el territorio. ¿Y cómo sembramos a Cristo? Pues llevando testimonio. Hay que mantener encendida la luz humilde de Jesús. Asegurar que en sus aguas se colme la sed de la gente. Cuando la gente va a buscar, que encuentre cómo calmar esa sed. Muy importante. Hay que extender las velas para que el soplo del Espíritu sea quien las despliegue y que la barca de la Iglesia de México siga navegando. Que no se quede varada, que no se quede, aquí estamos bien. No, hay que salir, hay que moverse. Se recuerden que la esposa de cada uno de ustedes les dice, es la madre iglesia. Y sabe bien que el pastor amado será encontrado solo donde los pastos son herbosos y los riachuelos cristalinos. El pastor amado. La esposa desconfía de los compañeros del esposo, que alguna vez por desidia o por incapacidad conducen la grey por lugares áridos y llenos de peñascos. Sus pastores que se aprovechan de la gente. Dice el Papa, ay de nosotros pastores si dejamos vagar a su esposa, porque en la tienda que nos hicimos, el esposo no se encuentra. La iglesia es la esposa, el buen pastor es el esposo. Y nos dice el Papa, cuidado, porque a lo mejor hicimos una construcción muy bonita, a lo mejor tenemos cosas muy buenas, a lo mejor está todo muy novedoso, pero no está el esposo, no está Dios, no está Cristo en nuestras iglesias. Por eso el Papa dice, quiero terminar expresándoles el aprecio del Papa por lo que están haciendo. ¿Para qué? Para ayudar a los que están viviendo situaciones de migración. El Papa nos dice, esto es un problema grande, son millones los hijos de la iglesia que hoy viven en la diáspora o en tránsito, son millones y van peregrinando hacia el norte en búsqueda de nuevas oportunidades del sueño americano, ¿verdad? Muchos de ellos dejan atrás sus raíces, su tradición, sus ancestros y vienen en la clandestinidad que trae todo tipo de riesgos. ¿Por qué? Vienen arriesgando su vida y la de su familia. Por eso nos dice, no siempre la integración en la presunta tierra prometida es tan fácil como se piensa. No es fácil. Entonces, hermanos, les dice que sus corazones sean capaces de seguirlos y alcanzarlos más allá de las fronteras. Todos esos migrantes que están pasando por México hay que ayudarlos. Refuercen la comunión con los hermanos de Estados Unidos para que la presencia maternal de la iglesia mantenga vivas las raíces de la fe. Que el pasar por México no sea una destrucción de su fe. Dice el Papa, que no les suceda a ellos que colgando sus cítaras se enmudezcan sus alegrías, olvidándose de Jerusalén y convirtiéndose en exiliados de sí mismo. Salmo 136. Qué cosas, ¿verdad? Se les acaba su alegría. ¿Cuántos no han perdido a sus parejas en el camino? Han perdido a sus hijos en el camino y venían buscando la oportunidad y no la encuentran, y entonces ¿qué sucede? Ya no hay alegría, ya no hay una meta, ya no hay una esperanza y se acaba todo. Por eso, testimonien juntos que la iglesia es custodia de una visión unitaria del hombre y no puede dejar que sea reducido a un mero recurso humano. Es una persona y cada persona tiene su nombre y así los tenemos que llamar. Entonces, es importante echar el poco bálsamo que tienen en los pies heridos de quien atraviesa sus territorios. Hay que lavar los pies. Qué duro, pero qué importante, lavarle los pies a los migrantes.
gastar por ellos el dinero duramente colectado, dice. El samaritano divino al final enriquecerá a quien no pasó indiferente ante él cuando estaba caído sobre el camino. A mí me lo hiciste. Cuando fui extranjero, me recibiste. Todo esto lo sabemos, mis hermanos y hermanas. Por eso el Papa nos dice que él está seguro que México y su iglesia llegarán a tiempo a la cita consigo mismos, con la historia y con Dios. Tal vez alguna piedra del camino retrase la marcha. La fatiga del proyecto pedirá una que otra parada, pero jamás será bastante para hacer perder la meta. Vamos caminando juntos a hacer la casita sagrada que María nos invita. Porque puede llegar tarde quien tiene una madre que lo espera. Puede llegar tarde quien continuamente puede sentir resonar en el propio corazón. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Puede? No creo. Sabemos que nuestra Madre de Guadalupe nos está esperando. Y así como nos está esperando, caminamos en fe. Y ahí está ella, con su regazo, con su mirada hermosa, guardando nuestros sentimientos, nuestras lágrimas, nuestros dolores. Ahí está María para nosotros. Pues bueno, ya terminé una hora, Dios mío, de mi vida. Y ya fue una hora de grabación, así es que nos detenemos aquí. Y el jueves nos vemos, Dios mediante, para platicar sobre la misa del Papa Francisco en la Basílica de Guadalupe. Así es que Dios mediante, nos vemos por aquí el jueves. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.